Te lo vendieron al revés. Toda tu vida te dijeron que el que persiste triunfa, que insistir demuestra interés, que la constancia es lo que convierte la posibilidad en realidad. Y esa lógica que funciona perfectamente en los negocios y en el deporte produce el efecto exactamente contrario cuando se aplica a la atracción. ¿Por qué el hombre que más insiste es el que menos se valora? No es injusticia, es mecánica. La insistencia comunica una sola cosa con más claridad que cualquier palabra, que necesitas un resultado que no tienes. Y la necesidad en el contexto de la atracción nunca ha generado obsesión, genera exactamente lo contrario. Cuando dejas de insistir y tu energía fluye hacia lo que genuinamente te pertenece, se activa en la mente de ella algo que la insistencia mantenía dormido, no como magia, como mecanismo. Uno que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. Hoy vas a entender por qué una mujer empieza a obsesionarse exactamente cuando dejas de insistir. Quédate hasta el final, porque el 10º punto no es sobre ella, es sobre ti. Y sin entenderlo, los 9 anteriores son observaciones interesantes que no cambian nada. Suscríbete y activa las notificaciones y déjame en los comentarios. Dejo de insistir, empiezo a construir. Esa frase define exactamente lo que vas a entender hoy. Vamos allá. Número 1. Porque la insistencia comunicaba necesidad, y la necesidad nunca genera obsesión. Antes de entender por qué dejar de insistir funciona, hay que entender exactamente por qué insistir no funciona. No porque sea una regla arbitraria, sino porque tiene una mecánica específica que produce un resultado específico que es exactamente el opuesto del que se busca. Cada vez que insiste, cada mensaje que mandaste sin respuesta, que fue seguido de otro, cada intento de mantener vivo algo que no respondía con la misma energía, comunicó una sola cosa con total claridad, que el resultado importaba más que el proceso, que necesitabas que funcionara. Y esa necesidad, aunque era genuina y humana y comprensible, es exactamente lo que destruye la atracción antes de que pueda instalarse con solidez. La obsesión no se genera hacia quien necesita ser elegido, se genera hacia quien podría elegir, pero claramente no lo necesita. Esa distinción no es de carácter, es de posición, y la insistencia coloca a quien la ejerce en la posición de quien necesita, sin excepción, sin importar cuánto valor real tenga esa persona, más allá de esa dinámica específica. Marco Aurelio escribió: el hombre que actúa desde la necesidad ya perdió antes de comenzar. El que actúa desde la abundancia no necesita ganar porque ya tiene. Cuando dejas de insistir, cambia la posición. Ya no estás actuando desde la necesidad, estás actuando desde algo que tiene suficiente valor propio para no necesitar un resultado externo que lo confirme. Y ese cambio de posición es lo que activa el primer mecanismo de la obsesión. Número 2. Porque al dejar de insistir, creas el vacío que su mente no puede dejar sin llenar. La mente humana tiene una característica que opera con independencia de la voluntad. No puede dejar vacíos. Sin llenar. Cuando algo que existía desaparece, cuando un patrón que era predecible se interrumpe sin explicación, cuando la presencia que se anticipaba ya no llega, la mente entra en un estado activo de búsqueda de sentido. No como decisión, como proceso automático que no requiere consentimiento. Mientras insistías, no había vacío. Había abundancia de señales, abundancia de intentos, abundancia de presencia visible. Y la abundancia no genera búsqueda. La abundancia genera el tipo de familiaridad que reduce la atención consciente, y con esa reducción de atención, reduce también la intensidad emocional asociada. Cuando dejas de insistir, el vacío aparece, y ese vacío en el espacio donde antes había presencia constante activa. Exactamente el proceso que la abundancia había apagado. La mente empieza a llenar el espacio, a construir preguntas, a buscar explicaciones, a procesar lo que cambió y por qué. Y todo ese procesamiento activo ocurre con un solo protagonista: tú. Zeca escribió: el vacío es el maestro más severo. Nos enseña el valor de lo que llenaba el espacio, cuando ya no está ahí para enseñarnos.
El vacío que dejas cuando paras de insistir es exactamente ese maestro, no porque lo hayas calculado para hacerlo, sino porque la ausencia de lo que estaba siempre presente enseña sobre el valor de esa presencia de una forma que la presencia constante hacía imposible enseñar. Número 3. Porque lo que parte sin pedir permiso activa el instinto más primitivo que existe. Hay un mecanismo en la psicología humana que opera más rápido que cualquier pensamiento racional y que tiene más impacto sobre el comportamiento emocional que cualquier argumento lógico. El instinto de recuperar lo que se va, no lo que se pierde después de una batalla, lo que simplemente se va sin confrontación, sin explicación dramática, sin la energía del conflicto que justificaría una respuesta igualmente energética. Cuando insistías, no te ibas. Estabas ahí disponible, visible, esperando. Y lo que está disponible y esperando no activa el instinto de recuperación. No hay nada que recuperar. Todo está en su lugar. Cuando dejas de insistir, y ese dejar se percibe como real, como genuino, como alguien que realmente partió hacia otro lugar, el instinto de recuperación se activa. No porque ella haya decidido que quiere recuperarte, sino porque el instinto no espera esa decisión. Responde directamente a la percepción de que algo que estaba se fue. Y esa respuesta es exactamente el inicio de lo que eventualmente se convierte en obsesión. Si aún sigues aquí y el video te está aportando algo real, apóyanos con un like. Ayuda a que este contenido llegue a más hombres que lo necesitan. Epicteto nos enseñó: no corras detrás de lo que no te pertenece. Construye lo que sí, y lo que debía llegar, llegará sin que lo persigas. El instinto que se activa cuando dejas de insistir no lo diseñaste tú. Es la naturaleza respondiendo a un movimiento genuino. Y lo genuino siempre produce efectos que lo fabricado no puede sostener. Hay algo que vale aclarar aquí. Este instinto no discrimina. No evalúa si lo que se fue valía la pena ser perseguido. Simplemente responde al movimiento. Y esa respuesta automática es exactamente la que ninguna cantidad de insistencia podría haber activado. Porque la insistencia comunica lo contrario de lo que activa el instinto. Que tú eres quien necesita perseguir, no quien es perseguido. Número 4. Porque el que deja de insistir demuestra que tiene vida más allá de ella. Mientras insistías, cada intento confirmaba implícitamente una sola cosa: que ese resultado era suficientemente importante para invertir en el tiempo, energía y atención de forma repetida. Y esa confirmación, aunque no era su intención comunicarla, producía una percepción específica: que no había nada más importante compitiendo por esos recursos. El que insiste constantemente comunica que lo que busca es su prioridad principal. Y la prioridad principal de alguien tiene un efecto paradójico sobre el valor percibido de lo que busca. Lo reduce, porque lo que alguien prioriza por encima de todo lo demás sugiere que no tiene suficiente todo lo demás para hacer que esa priorización sea costosa. Cuando dejas de insistir, lo que se percibe cambia de forma radical. Dejas de insistir porque hay algo más en el panorama que compite exitosamente por tu atención, porque tu vida tiene contenido real que justifica que el foco esté en otro lugar, porque el tiempo que antes invertiste en insistir ahora está siendo invertido en algo que existe y que tiene sus propias demandas. Esa percepción de vida más allá de ella es uno de los generadores más potentes de obsesión que existen, porque lo que tiene vida propia, dirección propia, contenido propio, es radicalmente más interesante que lo que organiza su existencia alrededor de ser elegido. Marco Aurelio escribió: ocúpate de lo que tienes delante. El resto se ordenará alrededor de tu propósito. Y cuando tu propósito es visible porque estás genuinamente ocupado con él, la obsesión de ella es la consecuencia natural de observar a alguien que tiene dirección real en un mundo donde la mayoría solo tiene disponibilidad. Número 5. Porque el ego de ella pierde algo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. El ego humano necesita confirmaciones. No las pide en voz alta, no siempre las reconoce cuando llegan, pero opera con ellas de la misma forma que un motor opera con combustible. Sin ellas, algo empieza a funcionar diferente. Mientras insistías, eras una confirmación involuntaria, no pedida, probablemente no valorada conscientemente, pero una confirmación de todas formas. La confirmación de que tu atención,
tu tiempo, tu energía emocional eran dirigidos hacia ella. Y esa dirección, ese flujo de atención constante, llenaba un espacio en el ego que el ego raramente reconoce como espacio hasta que queda vacío. Cuando dejas de insistir, ese flujo se detiene, y el espacio que llenaba queda vacío de una forma que el ego percibe antes de que la mente consciente tenga tiempo de procesar lo que está sintiendo. No como pensamiento, como incomodidad, como una especie de pregunta que no tiene articulación clara, pero que empuja hacia la búsqueda de lo que llenaba el espacio que ahora está vacío. Sekaka escribió: el que no se conoce a sí mismo no sabe lo que pierde hasta que ya lo perdió. Y el ego que no sabía que necesitaba esa confirmación, descubre que la necesitaba exactamente cuando deja de llegar. Ese descubrimiento, aunque raramente es articulado de esa forma, es el que produce el movimiento hacia recuperar lo que llenaba el espacio que ahora siente vacío. Número 6. Porque la incertidumbre sobre si volverás a insistir activa pensamiento obsesivo. La certeza cierra, la incertidumbre abre, y la mente no puede dejar abierto lo que importa. Tiene que procesarlo, revisarlo, volver a él hasta que encuentre algo que se sienta como resolución. Esa es la naturaleza del pensamiento obsesivo. No es un defecto ni una patología. Es la mente haciendo lo que la mente hace, con las preguntas que no puede responder. Mientras insistías, no había incertidumbre sobre tu dirección. Era predecible, podía anticiparse. Y lo que puede anticiparse no genera el tipo de atención que la incertidumbre genera. La certeza sobre tu comportamiento te hacía invisible como pregunta abierta en su mente. Cuando dejas de insistir, la certeza desaparece. ¿Qué está pasando? ¿Es temporal? ¿Hay alguien más? ¿Volvió la insistencia a otro lugar o fue definitivo? Cada una de esas preguntas instaladas por la incertidumbre que tu cambio de comportamiento creó mantiene el procesamiento activo. Y mientras el procesamiento está activo, el pensamiento sobre ti está activo sin que nadie lo haya planeado, sin que nadie lo esté gestionando. Epicteto nos enseñó: lo que perturba no es el evento, sino la opinión sobre él. Y lo que no tiene explicación siempre genera la opinión más perturbadora. La interrupción de tu insistencia sin explicación es exactamente ese evento sin explicación clara, y la opinión que la mente construye sobre él en ausencia de información que lo aclare, mantiene el procesamiento abierto indefinidamente. Lo que hace que este mecanismo sea especialmente persistente es que la única forma de cerrarlo sería obtener información que lo resuelva. Y para obtener esa información, tendría que buscarla. Tendría que iniciar el contacto que tú dejaste de iniciar. Tendría que hacer el trabajo que antes hacías tú. Y ese trabajo, ese esfuerzo de su parte para resolver la incertidumbre, es exactamente la inversión que produce el valor que la certeza de tu disponibilidad nunca permitió que se construyera. Número 7. Porque el esfuerzo que antes ponías tú, ahora lo pone ella. Hay una ley de la atracción que opera con la misma consistencia en cualquier dinámica. Quien hace el trabajo de mantener algo vivo, le da a ese algo un valor que quien recibe el trabajo nunca le da de la misma forma. Lo que se obtiene sin esfuerzo se valora menos que lo que requiere algo de parte de quien lo obtiene. No como principio moral, como psicológica. Mientras insistías, el trabajo era tuyo. Eras tú quien mantenía viva la dinámica, quien iniciaba, quien seguía, quien invertía la energía que el contacto requería para existir. Y ese trabajo tuyo, ese esfuerzo visible y constante, producía en ella la experiencia de recibir algo sin necesidad de contribuir a su existencia. Lo que se recibe sin contribuir no se valora de la misma forma que lo que se co-construye. Cuando dejas de insistir, el trabajo desaparece de tu lado, y la dinámica que el trabajo tuyo mantenía viva empieza a apagarse. En ese momento, si hay algo en ella que quiere que la dinámica siga existiendo, el trabajo tiene que venir de su lado, tiene que iniciar, tiene que mantener, tiene que invertir. Y lo que ella invierte para recuperar algo que se estaba yendo, le da a ese algo un valor que nunca tuvo cuando lo recibía sin esfuerzo. El esfuerzo de su parte construye el valor que el esfuerzo tuyo destruía. Marco Aurelio escribió: lo que se entrega sin ser pedido raramente es apreciado. Lo que se busca con esfuerzo siempre lo es.
El cambio de quien hace el esfuerzo es exactamente lo que cambia quién valora lo que existe entre los dos. Y ese cambio de valoración es el que produce la obsesión. Número 8. Porque tu ausencia reescribe el valor de todo lo que existió entre los dos. La memoria no es objetiva, no registra los hechos tal como ocurrieron con neutralidad fotográfica. La memoria es interpretativa, y la interpretación que hace de lo pasado cambia según el estado emocional desde el que se recuerda. Lo que se recuerda desde la pérdida tiene un valor diferente al que tenía cuando existía. Siempre sin excepción. Mientras insistías, los momentos que existieron entre los dos eran simplemente lo que habían sido. Buenos, malos, intermedios, pero valorados desde la perspectiva de quien los tenía disponibles y podía anticipar que seguirían existiendo de alguna forma. Cuando dejas de insistir y la posibilidad de que no haya más momentos se vuelve real, la memoria de los momentos que existieron se reescribe. Lo que antes era ordinario, ahora tiene una textura diferente. Lo que antes pasó sin demasiada atención, ahora ocupa espacio en el procesamiento. Lo que antes era un momento más de una serie que parecía continua, ahora podría ser el último de esa serie. Séneca escribió: «Solo cuando algo termina entendemos su verdadera forma. Mientras dura, su valor nos es invisible». La reescritura que tu ausencia produce sobre la memoria de lo que existió es exactamente esa revelación, de forma que la continuidad hacía invisible. Y esa revelación experimentada en el presente desde la perspectiva de que podría no haber más, es uno de los componentes más profundos de la obsesión que dejar de insistir genera. Esta reescritura no es voluntaria ni consciente. Ocurre de forma automática como resultado del cambio de perspectiva que la posibilidad de pérdida definitiva produce. No puede ser prevenida ni controlada, solo puede ser reconocida cuando ya ocurrió. Y cuando ocurre, cambia retroactivamente el valor de todo lo que fue, de una forma que ninguna conversación en el presente podría haber cambiado. Número 9. Porque la mente siempre desea más lo que podría haberse perdido para siempre. Hay una diferencia cualitativa entre perder algo que se sabe que puede recuperarse y perder algo cuya recuperabilidad no está garantizada. Lo segundo produce una urgencia que lo primero no puede producir, y esa urgencia, cuando se activa, no espera a que la razón le dé permiso. Opera directamente sobre el comportamiento. Mientras insistías, no había urgencia de recuperar nada porque no había nada que recuperar. Todo seguía estando disponible. La urgencia requiere la posibilidad de pérdida irreversible para existir con intensidad real. Cuando dejas de insistir y ese dejar se percibe como genuino, como alguien que realmente cambió de dirección y no está esperando ser buscado, la posibilidad de pérdida irreversible se vuelve real, y esa posibilidad activa la urgencia de recuperar antes de que la pérdida sea definitiva. Esta urgencia no responde a argumentos racionales, no responde a «ya lo tuve y no lo valoré, entonces, ¿por qué lo quiero ahora?». Responde directamente al mecanismo primitivo de que algo que podría haberse perdido para siempre merece ser recuperado antes de que ese para siempre sea real. Epicteto nos enseñó: el hombre que ya no persigue lo que no puede tener, finalmente es libre. Y esa libertad es exactamente lo que hace que lo que no pudo tenerse quiera tenerlo. La libertad del que dejó de insistir es lo que activa en ella la urgencia de que esa libertad no se convierta en pérdida definitiva. Número 10. Porque la obsesión genuina solo puede existir hacia alguien que ya no la necesita. Y aquí está el punto que sostiene todo lo anterior y que, sin entenderlo, convierte los 9 mecanismos anteriores en observaciones que no producen ningún cambio real. Porque si lees los primeros 9 puntos y tu conclusión es «voy a dejar de insistir para producir estos efectos», ya fallaste. No porque la observación sea incorrecta, sino porque la motivación destruye el mecanismo. El dejar de insistir que produce obsesión no es el que se decide para producir obsesión. Es el que ocurre porque genuinamente encontraste algo más importante en lo que invertir tu insistencia. Porque tu vida tiene contenido real que compite por tu energía.
porque el resultado de una dinámica específica ya no es la cosa más urgente de tu panorama, porque construiste suficiente dentro de ti mismo para no necesitar que nada externo funcione de cierta forma para estar bien. Cuando ese lugar genuino existe, dejar de insistir no requiere disciplina, no requiere recordarte que no debes mandar el mensaje, no requiere el esfuerzo de sostener una postura. Simplemente ocurre porque hay cosas más importantes que hacer. Y esa naturalidad, esa ausencia de esfuerzo, en lo que de otra forma requeriría mucho esfuerzo, es completamente detectable. La obsesión que produce es genuina, porque la causa que la produce también lo es. Marco Aurelio escribió: «No actúes para impresionar, actúa porque es lo correcto, y lo correcto siempre impresiona sin intentarlo». Dejar de insistir porque tienes algo más importante que construir es lo correcto. Y lo correcto, cuando se vive en lugar de actuarse, siempre produce los efectos que ninguna actuación podría sostener. Estos 10 mecanismos explican por qué una mujer empieza a obsesionarse exactamente cuando dejas de insistir, no como promesa, como descripción de lo que la mecánica produce cuando las condiciones son genuinas. La insistencia comunica necesidad, y la necesidad mata la obsesión antes de que nazca. El dejar de insistir comunica suficiencia, y la suficiencia, la del hombre que tiene vida real más allá de cualquier resultado externo, es exactamente lo que la obsesión genuina necesita como objeto, porque nadie se obsesiona con quien los necesita. La obsesión existe hacia quien podría no necesitar nada de ti, y elige estar de todas formas. Los estoicos no hablaban de atracción, hablaban de carácter, de propósito, de la construcción interna que hace que ningún resultado externo sea determinante para el bienestar. Pero esa construcción interna, aplicada a cualquier dinámica humana, produce exactamente los efectos que describimos hoy, no como estrategia, como consecuencia inevitable de quien realmente se basta a sí mismo. Recuerda, deja de insistir, empieza a construir. Lo segundo hace innecesario lo primero. Y para más sabiduría estoica sobre cómo construir desde adentro, lo que ninguna insistencia puede construir desde afuera, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Considera también hacerte miembro del canal. Un fuerte abrazo.